Hoy, la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, además secretaria técnica del Comité de Conmemoraciones del Centenario de la Constitución, nos honra y engalana con su presencia para hablarnos precisamente de la participación de las mujeres en la Constitución. Les solicito de la forma más atenta y respetuosa escuchar su conferencia magistral y los invito a nombre de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, a que sigamos construyendo igualdad en el CENTE, avanzar en la equidad de género y fortalecer la participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural en los planos regional, nacional e internacional. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por responder a esta convocatoria de su organización sindical, y ya que la igualdad es el camino. Muchas gracias. Con la representación personal del maestro Juan Díaz de la Torre, nos acompaña el maestro Juan Campechano Covarrubias, integrante del Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional, quien modera esta conferencia. Nos honra con su presencia la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité de Conmemoraciones del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917. La doctora Patricia Galeana es historiadora, licenciada, maestra y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha impartido clases en diversas universidades nacionales y extranjeras, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, instituyó la clase de Historia de las Mujeres en México a nivel licenciatura. La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos de 2002 a 2013. Es autora de 15 libros, consultora y coordinadora de 34 obras, coautora de 54 volúmenes, ha emitido diferentes publicaciones en el tema de género, ha publicado como autora, como coordinadora y como coautora. Dispongámonos a escuchar con atención la conferencia magistral de la doctora Patricia Galeana. Entonces, pues vamos a hacer un recorrido rápido sobre las mujeres, su historia y en particular su vinculación, sí, con la actividad pública y en particular con la profesión de ser maestras, de ser docentes. Quisiera yo destacar, cada vez que pase una hoja, pasamos la lámina, por favor. No sé si la alcancen a ver, ya pasé la hoja. La que sigue, ahí, perfecto. Bueno, yo quisiera empezar por el tema que ha marcado a lo largo de la historia de la humanidad los obstáculos para el desarrollo de la población femenina. Y ese es que hubo primero una serie de explicaciones, inclusive científicas, filosóficas, religiosas y hasta jurídicas, que consideraban que la mujer era inferior al hombre. Y esto pues se trató de demostrar, inclusive se acuñó un término desde la antigüedad clásica. Aristóteles decía que si la mujer era más pequeña, pues su capacidad craneana era menor, por lo tanto su cerebro más chiquito y era pues menos inteligente que el hombre, y por eso es que el hombre era el que mandaba y la mujer debía obedecer. Quiero decirles que en la antigüedad clásica también hubo personajes que tuvieron otra idea, como por ejemplo Platón. En la República, en los diálogos de la República de Platón, él habla de que no hay nada mejor para una comunidad que todos sus miembros, hombres y mujeres, participen en su defensa.
pero lamentablemente la idea de Platón pues quedó como eso, como una idea platónica, por eso utilizamos a su nombre como adjetivo de lo irrealizable o de la utopía. Y la idea que sí prosperó y quedó, y todavía por ahí de repente hay atavismos aristotélicos que encontramos en diversos personajes de ambos sexos que siguen insistiendo en esta inferioridad femenina. Pero también pues se ha demostrado por diferentes estudios pues que sí hay diferencia en la composición cerebral, pero que el cerebro de las mujeres tiene un mayor número de conexiones neuronales, lo que les permite hacer varias cosas a la vez. En fin, algunos compañeros dirán, porque ya me lo han dicho a mí, sí, pero con menos profundidad. ¿Quién sabe? Podemos discutir el tema después de la exposición. Nos interesa saber también nuestras raíces culturales, porque ustedes saben que muchas de estas tradiciones ancestrales siguen todavía presentes hasta la actualidad, sobre todo en zonas rurales. Cabe destacar que en la cultura mesoamericana, las culturas mesoamericanas en general, había una cosmovisión dual. Esto es, que se concebía que el universo debería de estar dividido para lograr el equilibrio en lo femenino y lo masculino, porque si no se guardaba ese equilibrio, pues se caía al caos. Y esto hablaba y se reflejaba en su religión en la cual pues a cada divinidad masculina tenía su contraparte femenina. Sin embargo, pues estableció un régimen patriarcal en la práctica, y todavía ahora en nuestras zonas rurales existe la costumbre de que el cordón umbilical de la mujer se entierra junto al fogón y el del hombre en el campo, señalando que la labor de la mujer es pues estar haciendo pues los alimentos de toda la comunidad familiar. En cuanto a la otra raíz, la europea española, pues viene el marianismo novohispano, en el cual pues la mujer tiene que ser a imagen de la Virgen María. Y en cuanto al tema educativo, porque bueno, nos tenemos que ir rápido para poder llegar hasta nuestro presente, cabe destacar que a las mujeres en la época colonial se les enseñaba fundamentalmente a rezar, algunas labores que se llamaban mujeriles, pero eran pocas las mujeres que podían tener otro tipo de educación. Las que lo lograban, pues unas que entraban a los conventos, como el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque fue castigada precisamente por tanto leer y finalmente le quitaron su biblioteca, pero había otras mujeres que tenían una condición acomodada y que podían tener algún maestro particular o acceso a la lectura. Sin embargo, la mayoría de la población femenina no tenía estas posibilidades. Las primeras escuelas que empiezan a funcionar y que ya no están bajo la jurisdicción del clero, va a ser, por ejemplo, el Colegio de las Vizcaínas, que todavía pues, es una institución que sigue funcionando hasta la fecha. Para la educación de las mujeres, el tema central y un parteaguas que veníamos hablando aquí con una colega y amiga, miembro precisamente del Comité Nacional, es el parteaguas de la reforma liberal. Cuando triunfa la reforma liberal, se va a empezar a dar a las mujeres una educación
semejante a la de los hombres. Esto lo había planteado Benito Juárez desde que era gobernador de su estado, que era necesario que hubiera una educación similar a la del hombre para la mujer, porque justo la mujer tenía un papel central dentro de la sociedad. Y al triunfo del liberalismo, pues se va a establecer la educación laica y después se va a establecer la obligatoriedad y la gratuidad. Bueno, la obligatoriedad entre comillas, la gratuidad para que niñas y niños tengan acceso a la educación. Desde luego esto va a tardar mucho, como ustedes saben mejor que yo, en ser una realidad, pero por lo menos eso es lo que se plantea. Y viene después la creación de la escuela secundaria para señoritas en 1869, que va a significar, como lo dijo su directora, María Belén, una revolución cultural. Porque en efecto, y ella lo dice en su discurso de inauguración, ahora se iba a enseñar a las mujeres historia, geografía, matemáticas, todas las materias que antes, pues no, de las cuales no tenían acceso. Después va a venir una transformación importante en el gobierno de Lerdo de Tejada. Se va a incorporar la pedagogía a la enseñanza secundaria. Y bueno, pues después surgirá, como ustedes muy bien saben, la escuela normal, y esta será la primera profesión reconocida por la sociedad para las mujeres. Porque antes había esta idea de que las mujeres decentes, así lo decían las abuelas, no hace mucho tiempo, y yo creo que todavía hay por ahí alguna que lo dice, las mujeres decentes están en su casa. Nada de que andar trabajando afuera, yendo a estudiar o a hacer trabajos con los compañeros, no, eso no era bien visto. Entonces, esta profesión, la de ser maestras, es la primera profesión reconocida por la sociedad, porque dicen, bueno, si las mujeres educan a sus hijos, pues pueden educar a los demás. Es un desdoblamiento de su calidad materna. Y entonces, en efecto, viene un auge para las mujeres en cuanto a que pues acceden a ser normalistas y después, poco a poco, van a ir ingresando también en la universidad. Y a finales del siglo XIX y principios del XX se da una multiplicación de publicaciones periódicas para y de mujeres. O sea, surgen revistas, periódicos femeninos y feministas, porque el término feminista, que ha sido satanizado por diferentes instancias, surgió desde el siglo XIX por las francesas sufragistas. Y este término que algunos médicos usaban en forma peyorativa para enfermedades que eran degenerativas y de personas que no parecían ser varones, sino que tenían algún síntoma femenino. Y entonces el feminismo primero se mencionó como si fuera una enfermedad. Después, escritores franceses como Dumas escribió un ensayo que se llamaba El hombre-mujer, criticando a las mujeres que pretendían hacer lo que hacían los hombres.
y fueron las propias francesas las que reivindicaron el término para señalar que era una lucha para que las mujeres tuvieran los mismos derechos como personas que tenían los hombres. Y bueno, estas lecturas llegaron a México y justo en el discurso del presidente nacional se mencionaba a Laureana Wright, que aquí la tienen ustedes. En efecto, Laureana fue de las primeras que escribió periódicos para mujeres, una publicación que se llamó Violetas de la Náhuac. Y entre estas publicaciones destaca un artículo que se llama La emancipación de la mujer a través de la educación. Y a partir de entonces, nos convertimos en grandes lectoras. Déjenme decirles, y ahí se tienen que apurar los compañeros, porque en los indicadores que se han hecho de cuántos libros lee al año una mujer y cuántos libros lee un hombre, pues en España y en Colombia han concluido que leen más libros las mujeres que los hombres. En fin, sin agraviar a que a lo mejor aquí tenemos grandes lectores, pero bueno, esos son indicadores que se han hecho al respecto. Las maestras normalistas van a ir empezando a tener un protagonismo en la vida nacional desde finales del siglo XIX y principios del XX y después en el proceso revolucionario. En Yucatán, por ejemplo, surge la asociación de la Siempre Viva, de la maestra Rita Cetina, que va a hacer lo mismo, una escuela de niñas, una revista que se llama La Siempre Viva y un círculo literario. Y bueno, va a tener maestras tan destacadas como Elvia Carrillo Puerto, que fue su alumna, Dolores Correa y Rosaura Zapata, entre otras. Y en efecto, estas maestras van a empezar a transformar la sociedad. Dolores Correa, originaria de Tabasco, va a fundar un colegio laico que estuvo anexo al Instituto Campo. Laura Méndez de Cuenca, en el Estado de México, va a tener además una vastísima obra literaria. Rosaura Zapata va a empezar los jardines de niños, o sea, la educación preescolar, que además ya en Europa se había vuelto una necesidad como efecto de la revolución industrial, en la que el padre y la madre tenían que ir a trabajar y los niños necesitaban una educación y una institución que los cuidara. También empezaron las primeras profesionistas. La primera mujer en tener un título universitario fue Margarita Chorné, que tuvo un gran éxito, y digo un título porque desde luego no se estudiaba en ese momento dentistería, como se llamaba, no había una facultad de odontología, pero ella aprendió el oficio con su padre y después fue a estudiar a Europa y trajo el éter. Es muy interesante leer las crónicas de la prensa de la época, en la cual dicen que pues Margarita Chorné ha tenido tanto éxito y que hay señores generales haciendo cola en su consultorio para que ella los atienda, que porque con la delicadeza de las manos femeninas, pues claro, no lastimaba a sus pacientes. Y no era por esto, era porque ella fue la primera que trajo la utilización del éter para sus cuidados dentales. Entonces, por esa razón no lastimaba, pero bueno, no se le reconocía esa
actividad de vanguardia dentro de la profesión, sino que se le atribuía a su delicadeza femenina. La segunda mujer que se tituló fue Matilde Montoya. Ella no tuvo tanto éxito, tuvo muchos obstáculos para ejercer su profesión, primero para estudiarla y luego para ejercerla, porque ella quería ejercer como obstetra, pero ya sus compañeros hombres habían monopolizado este trabajo y entonces decían que cómo era posible que una mujer fuera a ayudar a parir a otra mujer, una cosa dificilísima, ¿verdad? Entonces la obstaculizaron y tuvo muchos problemas para ejercer su profesión. Otra mujer, la tercera, que recibe un título universitario fue María Sandoval, y ella estudió Derecho. Fue célebre porque hizo la defensa de una mujer que había sido acusada de asesinato. Ella quería dedicarse al derecho penal, pero esto no se le permitió porque se dijo que era indecente para una mujer pues tratar estos temas, entonces tuvo que dedicarse a derecho civil. Las maestras fueron haciendo conciencia en sus alumnos de la situación que prevalecía de concentración de poder y de riqueza durante la dictadura porfirista. Y vamos a encontrar que estas maestras normalistas pues van a ser revolucionarias. En todos los grupos revolucionarios encontramos maestras. Lo mismo con los zapatistas fueron los que más maestras tuvieron, entre ellas Dolores Jiménez y Muro, que fue una mujer muy valiente, maestra normalista, que fue la que organizó la primera manifestación en contra de la 7ª reelección de Porfirio Díaz en el monumento a Colón. Y bueno, pues ella y sus compañeras desde luego fueron todas apresadas y en la cárcel organizó una huelga de hambre para que las dejaran en libertad. Después se va a unir al movimiento zapatista. Y así va a haber otras muchas. Una maestra que fue después historiadora, Eulalia Guzmán, pues ella relata cómo llevaba en sus faldas municiones en los alrededores de la Ciudad de México para darle a los zapatistas. Cuando finalmente triunfa la revolución, bueno, ya sabemos que lo que denominamos Revolución Mexicana son varias revoluciones y varias etapas de la revolución. O sea, son movimientos sociales, políticos, que en un momento dado se unen frente a un enemigo común, como es el caso primero de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta. Y después también va a venir una guerra civil en la lucha por el poder. En este escenario tenemos que el triunfo del constitucionalismo va a haber hombres feministas, mucho más feministas que muchas mujeres, como es el caso de Salvador Alvarado. Salvador Alvarado, de origen sinaloense, pero es enviado por el primer jefe del ejército constitucionalista a Yucatán, a pacificar Yucatán, porque ahí estaba pues el oro del Enequén. Entonces había que tener controlada esta zona y va a ser gobernador de Yucatán y considerará que es indispensable para el triunfo de la revolución que las mujeres se incorporen a la vida pública. De hecho, habían estado incorporadas en todos los grupos revolucionarios. Es curioso, siempre nos acordamos de las soldaderas, desde luego, grupo fundamental que alimentaba, curaba, enterraba, era correo, espía y también muchas
echaban bala, como ellas mismas decían, y hubo coronelas en el ejército zapatista, pero nunca se recuerda la labor tan importante que tuvieron las maestras normalistas en la Revolución Mexicana, que fueron fundamentales. Es más, Dolores Jiménez y Muro participó en la redacción del Plan de Ayala, por ejemplo. Y cerca de Carranza estuvo otra gran revolucionaria, también maestra, nada más que ella era maestra de taquimecanografía, que fue la otra profesión también aceptada para las mujeres en el inicio del siglo XX. Y entonces hubo pues una conciencia en algunos revolucionarios, como es el caso de Salvador Alvarado, de que para el nuevo país que se estaba creando al triunfo de la revolución era indispensable la participación activa de las mujeres. Y entonces, como gobernador de Yucatán, convocó a 2 congresos feministas. ¿Y por qué convocó a 2 congresos feministas? Pues porque no le satisfizo el resultado del primer congreso feminista. En el primer congreso feminista, pues ciertamente se exigió la igualdad educativa y pues que la educación fuera laica, nacionalista, mixta. Y Hermila Galindo, que era en ese momento secretaria de Venustiano Carranza, porque Hermila fue una gran oradora y la descubrió Carranza porque fue una de las oradoras que le dio la bienvenida a la Ciudad de México al triunfo de la Revolución, y entonces la invitó a que fuera su secretaria. Y Hermila mandó a Yucatán una ponencia que se llamó La Mujer del Porvenir. Y en esta ponencia hablaba no solamente de la necesidad de una educación igualitaria entre hombres y mujeres, sino de la necesidad de que hubiera también educación sexual. Ustedes se imaginarán que plantear esto en 1916 en Yucatán, pues fue un escándalo. Y las propias maestras normalistas yucatecas que habían ido al Congreso auspiciadas por Salvador Alvarado, porque se suspendieron las clases, les pagó el transporte, todo para que pudieran estar reunidas. Se reunieron 800 mujeres ahí en el Teatro Peón Contreras de Mérida, pues resultó que no aceptaron, porque consideraron inmoral la propuesta de Hermila Galindo. Y tampoco se pusieron de acuerdo en que la mujer participara políticamente. Esto decepcionó mucho a Salvador Alvarado y por eso es que convocó a un segundo congreso feminista que fue mucho más reducido y en el que las mujeres radicales ya plantearon la necesidad de participar políticamente. Ya después, en 1923, habrá un Congreso Nacional Feminista aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué pasó en la Constitución? Estamos justamente celebrando el centenario de nuestra Constitución, que fue la culminación de este proceso revolucionario. Y en este Congreso Constituyente hubo 3 propuestas distintas. Una, desde luego, fue la de Hermila Galindo, que seguramente contó con todo el apoyo de don Venustiano Carranza. Es impensable que don Venustiano Carranza no hubiera estado enterado de todo esto, si inclusive le dio apoyo para que diera entrevistas de prensa y demás, y ella presentó una iniciativa moderada, porque solamente pedía la ciudadanía restringida a nivel municipal y para mujeres que supieran leer y escribir. O sea, no era todavía universal para todas las mujeres. Pero hubo otros documentos que llegaron a los constituyentes,
fue el de Inés Malváez, una maderista que ella le escribió al Congreso que no fuera a darle el voto a las mujeres porque estaban manejadas por el clero. Y hubo una tercera, bueno, y decía Inés Malváez que se iba a perder la revolución porque el clero iba a volver a tomar el poder. Y esa fue la razón por la cual nuestro país fue de los últimos 6 países en toda América Latina en reconocer la ciudadanía, otorgar la ciudadanía a las mujeres, porque el Estado otorga estos derechos. Pero hubo otros casos de un periodista, José Ramírez Garrido, que en la prensa habló de que debía darse los derechos a las mujeres y que carecía de ninguna razón, de ningún fundamento el negar estos derechos. Y un documento que es valiosísimo, que tuve el gusto de descubrir en los archivos, del general de origen michoacano, pero que era representante de Oaxaca, Salvador González Torres. El documento de Salvador González Torres es realmente una joya, porque pues en él dice que es absurdo la idea, no menciona a Aristóteles, pero por eso se los puse, porque retoma la idea aristotélica, la idea de que la mujer tenga menos capacidad intelectual que el hombre porque es de menor tamaño y su cabeza es más pequeña, y entonces hace una serie de bromas simpatiquísimas. Se conoce muy poco de este general. Dice que esto es absurdo porque entonces quiere decir que los asnos deben de ser más inteligentes que los hombres, porque el asno tiene la cabeza más grandota que cualquier hombre. Y luego les dijo que una ballena seguramente era un pozo de sabiduría. Un hombre cultísimo, muy poco conocido, como estas cosas que va uno descubriendo, ¿verdad? Maravilloso señor, realmente yo lo admiro, me he convertido en su fan, porque Salvador González Torres, porque dijo, empezó a citar una serie de mujeres europeas que habían hecho aportes científicos, aportes tecnológicos. Bueno, fue verdaderamente una cátedra. Lamentablemente, cuando se votó discutir la iniciativa, don Salvador González Torres no pudo estar presente. Es que acuérdense ustedes que el país estaba en guerra. O sea, muchas veces nos hemos quedado con la idea de que cuando Carranza reúne en Querétaro a los constituyentes ya se acabó, todo está perfecto. Y no. O sea, Villa ha cobrado más fuerza después de su ataque a Columbus y ha entrado la expedición punitiva con 10,000 miembros al mando de John Pershing, que será el general más importante de la Primera Guerra Mundial. Y está levantado Zapata en el sur, Félix Díaz yendo de Veracruz a Oaxaca, están un señor Peláez que después estuvo financiado por las compañías petroleras. Entonces hay todo tipo de movimientos armados en el territorio nacional, pero además las presiones tanto de Estados Unidos como de Alemania para que México entre en la Primera Guerra Mundial. De ahí pues la estatura fenomenal de Venustiano Carranza como estadista. Entonces por eso es que no está don Salvador González Torres y viene la votación de que no se va a otorgar la ciudadanía a las mujeres y solamente hay 2 abstenciones. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Los que se abstuvieron, no sabemos, creemos que fue porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba votando, ¿verdad? Y los que se abstuvieron, vale la pena hacer un reconocimiento de ellos, fue Hilario Medina y Esteban Vaca Calderón. Esteban Vaca Calderón había sido uno de los
líderes de los que había vivido la huelga de Cananea. Pero hubo personajes como Félix Pallavicini, que inclusive estaba preocupado y dijo que había que tener mucho cuidado porque las mujeres podían pensar que cuando se hablaba de mexicanos se les podía incluir y que entonces no fueran a lanzar su candidatura, como en efecto Ermila Galindo se lanzó de candidata, no ganó, pero después se convirtió en censora del diputado que quedó en el lugar que ella quería. Y aquí, como ven ustedes esta cita de Félix Pallavicini, él habla de que las mujeres que se educan demasiado tienden a masculinizarse, o sea, dejan de ser el ángel del hogar, las esposas sumisas y abnegadas, que pues siempre pues es muy cómodo tener una esclava en casa, ¿no? Imagínense, maravilloso. Entonces no se otorgó la ciudadanía a las mujeres y después vendrán pues una serie de luchas sufragistas que vamos a ver más adelante. Yo quisiera aquí nada más, creo que esta lámina, en fin, no me gustó mucho cómo quedó. ¿En cuál vamos? 13. Sí, ya, vámonos a la 14. Bueno, el tema de la educación, porque pues estando aquí entre educadores y educadoras, es importante mencionar, estamos recordando además el centenario de nuestra Constitución, que este artículo, el artículo 3, fue el artículo más discutido en el Constituyente de 17, como había sido el artículo más discutido también en 57. Fue a la única sesión que asistió don Venustiano Carranza, porque tal vez pensó que con su presencia podía inhibir pues los ataques y los diferendos que se estaban dando ahí todos los constituyentes, porque él había presentado un proyecto de reforma a la Constitución moderado, en el cual retomaba lo establecido por la Constitución de 57, ya reformada con las leyes de reforma de Juárez, que incorpora Lerdo de Tejada a la Constitución. Y esta Constitución había establecido, ya con las reformas, la educación laica, obligatoria, gratuita, en la elemental, pero en el proyecto de Carranza establecía que continuaría la libertad de enseñanza de la Constitución original de 57 en las instituciones particulares. Y este fue el casus belli, la gran discusión. Ahí Francisco Mújica, que era el líder del grupo radical, que fue mayoritario de los jacobinos, se opuso, señalando que la Iglesia había probado ser enemiga de la revolución. Había primero apoyado a la dictadura porfirista y había patrocinado a la dictadura huertista. Entonces, pues que el Estado tenía la obligación de acabar con el fanatismo religioso y no permitir que el clero enseñara, ni en las instituciones públicas, pero tampoco en las privadas. Y así fue como quedó hace 100 años el texto del artículo 3 de nuestra Constitución. Después ha habido diversos cambios. Recordarán ustedes que el general Lázaro Cárdenas establece la educación socialista, después el presidente Miguel Alemán la deroga, se da después la autonomía universitaria y en 92 se permite nuevamente la instrucción religiosa en las escuelas privadas. Después se va a establecer
la obligatoriedad de la secundaria, después la obligatoriedad de la enseñanza preescolar, la enseñanza de los derechos humanos, la obligatoriedad de la media superior y finalmente el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Esas son las reformas que ha tenido este artículo tercero. Un tema central, que es el de la exposición que ustedes van a ver en un momento, es el de las maestras rurales. Y las maestras rurales se convirtieron en los núcleos de desarrollo de todas las poblaciones a partir justamente del establecimiento de la educación socialista. Y ellas pues contribuyeron en una forma decisiva al desarrollo del país. Por eso en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hemos fundado la serie Las Maestras de México y espero que podamos coeditar con el sindicato pues estas obras, porque ya se agotó el primer volumen, ya vamos por el tercero y queremos seguir rescatando las vidas de todas estas grandes maestras que hasta ahora habían permanecido pues casi en el olvido. Ahora bien, en cuanto a la lucha por los derechos políticos de las mujeres, pues esta fue larga, difícil, porque en efecto imperó la preocupación de Inés Malváez, que el clero se apoderara del poder, valga la redundancia, a través de las mujeres, a quienes hubo otro diputado muy simpático, el diputado Recio, que quería que se prohibiera la confesión, porque decía que las mujeres eran manejadas por el clero desde el púlpito y el confesionario. Y entonces por eso quería que se prohibiera la confesión y luego quería que se obligara a todos los curas a que se casaran, porque decía que era un mal ejemplo que dijeran que tenían voto de celibato y nunca lo cumplieran. Entonces, bueno, pues esto se discutió, pero finalmente no se aprobó, como sabemos. ¿Y qué pasó con el voto femenino? Pues en los 20 y en los 30 cobró fuerza el movimiento sufragista mexicano, que es casi desconocido y que estuvo encabezado por maestras normalistas, maestras de diferentes corrientes políticas, porque es muy interesante ver la lección que dieron las fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en donde había lo mismo penerristas del Partido Nacional de la Revolución que miembros del Partido Comunista. Y estas mujeres pues organizaron, hubo muchas organizaciones a todo lo largo y ancho del país, que es otra historia casi desconocida también, que obligaron al general Lázaro Cárdenas a mandar la iniciativa. Cuca García, que era una líder comunista, hizo una huelga de hambre enfrente de la casa de Cárdenas para exigir que mandara la iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional. Ciertamente cabe destacar que en los 20 hubo gobernadores también feministas que consideraron que si la Constitución no había prohibido expresamente que las mujeres fueran ciudadanas, podían serlo, porque lo que no está prohibido está permitido para la ciudadanía. Entonces así Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, en Yucatán, pues dejó que hubiera regidoras y diputadas, entre ellas la propia Elvia Carrillo Puerto. Pero bueno, cuando él es asesinado, pues Elvia tiene inclusive Salud que salir de la península porque sufre amenazas de muerte. Entonces hay casos en estados, además de Yucatán,
Rafael Nieto en San Luis Potosí, en Tabasco, Garrido Canaval, en Chiapas, es una decisión del Congreso, en donde se dan estos pasos para reconocer los derechos políticos de las mujeres a nivel municipal. Pero pues la reforma de Cárdenas, que finalmente manda la iniciativa, cuando ya tenía todos, no solamente la aprobación del Congreso de la Unión, que fue muy tardado, porque se decían los mismos argumentos, que la mujer no estaba preparada, que era doble voto para los hombres casados, porque la mujer no tenía criterio propio y entonces iba a votar por quien le dijera a su esposo y que eso no era justo para los solteros, o el tema de que la iglesia las iba a manejar, como en efecto pasó en España. En 1933 los partidos de izquierda hicieron que se le diera el voto a las mujeres y las mujeres fueron a votar por la extrema derecha. Y esto fue lo mismo que pasó aquí con Cárdenas. Cárdenas tuvo todos estos informes y ya estaba aprobada la reforma en el artículo 34 constitucional por más de la mitad de las legislaturas estatales. Lo único que faltó fue la publicación en el Diario Oficial. Y Cárdenas congela la iniciativa porque le dan un informe que he tenido en mis manos, que está en el Archivo General de la Nación, en donde le dicen que si se le da el voto a las mujeres, van a votar por Andreu Almazán, que era el candidato de oposición, y entonces no se promulga la reforma. Y pues la ciudadanía de las mujeres se va a dar hasta 1953. Hubo primero la reforma al 115 con Miguel Alemán para la ciudadanía restringida, y ya van a votar en 1955 por primera vez. Y entonces ya viene la otra lucha, ya después del voto, pues la toma del poder. Y aquí también tienen un papel muy destacado maestras normalistas, nada menos que la maestra normalista campechana María Lavalle Urbina fue una de las dos primeras senadoras y la primera gobernadora de la historia de México, Griselda Álvarez, fue también maestra normalista, para que vean cómo ha hecho historia las normalistas en nuestro país. Sin embargo, a pesar de estos avances, bueno, pues tenemos que ahorita, fíjense, desde 1979 que Griselda Álvarez tomó posesión y le pusieron un mandil al rey Colimán porque los colimenses se sintieron degradados, eran mandilones porque los iba a mandar una mujer. Bueno, pues resulta que estamos en el 2017 y nada más tenemos una gobernadora, nótese. Y si nos vamos al nivel de presidencias municipales, pues no llegamos ni al 10%. Entonces subsisten atavismos patriarcales. Y tenemos ejemplos internacionales que vale la pena destacar. El señor Dean de la Universidad de Harvard, el señor Somers, que ahí se los puse para que lo conozcan, pues resulta que se atrevió a declarar, igual que Aristóteles, que las mujeres no teníamos capacidad para las matemáticas. Y entonces, bueno, pues se le vino el mundo encima, todas las matemáticas del mundo le hicieron ver que pues sus aportaciones a la especialidad, y que si no había más matemáticas, era por la educación que se da a las niñas desde la cuna. Y yo les pido que hagan una prueba, vayan ustedes a cualquier juguetería y digan que van al cumpleaños de una niña, y rápidamente el vendedor o vendedora los llevará a la esquina donde están las Barbies, los trapeadores, las jergas, los aparatitos
para el té, las tacitas, etcétera, etcétera. Ah, pero si le dicen que van al cumpleaños de un niño, entonces los llevará rápidamente a donde están los juguetes educativos, los mecanos y todo lo demás. Entonces, bueno, estos fueron parte de los argumentos que le dieron a Somers, que el señor desde luego hasta ahí llegó, porque después de esta declaración no se reeligió como dean de Harvard. Y lo que es increíble es que hace unas semanas un ingeniero de Google dijo que pues las mujeres no tenían capacidades biológicas naturales para ser líderes en la compañía, porque se dijo a Google que no tenía suficientes mujeres. Y pues dijo que no, porque no tenían la capacidad. En la encuesta nacional de género sobre el tema de la mujer que me tocó interpretar, esta fue elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues se sigue viendo que hay estereotipos que reproducen la igualdad de género en nuestra sociedad. En esta encuesta nacional de género respecto a la educación, afortunadamente se avanza, se considera que niñas y niños, si están mejor educados, podrán tener mejor empleo, que una mujer también debe tener una profesión y que si una niña estudia más, es más segura, pero todavía hay una preocupación de un 30% de que si una niña o mujer estudia, se vuelve rebelde. 30%. Y que el feminismo ha afectado la educación de los niños. En cuanto al analfabetismo, bueno, pues seguimos todavía con un mayor analfabetismo en las mujeres que en los niños. ¿Por qué? Porque ya sabemos que realmente no las mandan a la escuela, no es porque no tengan capacidad para aprender cualquier cosa. En cuanto a otros niveles educativos, bueno, pues en la matrícula ya de primaria, en una comparación con nuestro continente, pues vamos bien, en educación secundaria no tan bien, y en educación superior bajamos drásticamente, al 30%. Y aquí ya no les puse porque no quería cansarlos, pero las gráficas que tenemos sobre las mujeres en cargos directivos se viene a pique, ¿verdad? Todavía la diferencia es abismal. Y como también se mencionó en el discurso del presidente del sindicato, pues sí, los objetivos del desarrollo del milenio se tiene en primer lugar lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad, y en los objetivos del desarrollo sostenible está la educación de calidad y la igualdad de género que debíamos haber alcanzado ya, bueno, se planteó desde el 2015. En efecto, para que haya esta equidad de género, pues se necesita promover la enseñanza de los derechos humanos a todos los niveles. Y hay 3 acciones paralelas que tenemos que realizar. Por una parte, desde luego, es muy importante contar con un marco jurídico adecuado a los tratados internacionales que hemos firmado, que éste se conozca por las autoridades que lo deben cumplir y por la ciudadanía que debe exigir su cumplimiento, pero también nos hace falta que haya una igualdad sustantiva y para esto la educación es la única solución. Una educación formal e informal con enfoque de género para lograr esta igualdad sustantiva que busca Naciones Unidas. Para concluir,
pues les quiero dejar el pensamiento de dos hombres que también me atrevo a llamar feministas. Fernando Solana, que me parece que esta idea que él tuvo como secretario de Educación Pública es un apotegma que tenemos que tener presente todas y todos los que nos dedicamos a la docencia. Un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Y Norberto Bobbio, este gran filósofo italiano que murió apenas en el cambio de siglo, pues él escribió que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Muchas gracias por su atención.